Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. El proceso de reforma judicial en el Ecuador empezó con la consulta popular de mayo del 2011. Con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos se dio luz verde para alterar la composición del Consejo de la Judicatura y para que vía emergencia contratar casi 500 millones de dólares en obras de infraestructura, tecnología, concursos y personal. Jorge Rodríguez, que ha seguido el tema, ya se encuentra con nosotros. Jorge, buenos días. Saludos, María Josefa, televidentes, amigos, buenos días. Sí, el tema, como usted lo indicaba, ha levantado alguna polémica y una denuncia acerca del encarecimiento de algunas mega obras, concretamente los más grandes complejos judiciales construidos en Guayaquil, el del norte y el del sur. Les hemos preparado un resumen de una serie de publicaciones hechas la semana pasada por Diario El Universo y las recogemos aquí. Una publicación de Diario El Universo de inicios de septiembre describe la emergencia judicial en cifras. ¿Cuánto le costó al Ecuador la llamada reforma judicial en esos 18 meses de transición, luego de la consulta popular? Según la publicación, fueron 441 contratos que involucraron 448 millones de dólares, de los cuales 351 millones se dedicaron a obras civiles y de infraestructura, es decir, el 78.4%. El 94% de esos contratos se ejecutaron vía adjudicación directa. El 5 de septiembre de 2011, el mismo presidente Correa declaraba el estado de excepción en la función judicial por 60 días. Unos días más tarde, el 22 de septiembre de 2011, Mauricio Jaramillo declaraba emergencia en la función judicial para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios. Durante la emergencia judicial, el Consejo de la Judicatura de Transición, compuesto por Tania Arias, Paulo Rodríguez y Fernando Yávar, adjudicó 436 contratos vía contratación directa. Y aquí un dato interesante: de los 326 contratistas que participaron en la emergencia, de acuerdo a la publicación del Universo, 16 obtuvieron el 46% del monto total contratado, casi la mitad de ellos, es decir, 208.7 millones de dólares. Del total de 448.4. En la lista, los mayores beneficiarios fueron Alsmart, con el complejo Guayaquil Norte, en 3 contratos por 56 millones de dólares, Indra System, por 23.7 millones de dólares, para el Sistema Informático de Justicia 2.0, Cybercall, con 3 contratos de 11.8 millones de dólares, para dar el servicio de telefonía IP y redes inalámbricas que conecten a los juzgados. Otras empresas como Planman, Adocasa, Vladimir Ortega Rodríguez y Osvaldo Rodríguez Lozada, junto a otros 9 contratistas. Es la lista de contratistas cuyos nombres más se repiten en este proceso de reforma judicial. Jorge Rodríguez, 24 horas. Y sin duda los usuarios de la justicia en la provincia del Guayas y en todo el país pues merece siempre una constante reforma. Pero lo que preocupa aquí, Jorge, es el estado de emergencia y de la información recogida en la investigación que hiciera el Diario El Universo. También la gran pregunta: ¿quiénes son estos contratistas que hicieron estas obras? Sin duda es lo que permite aclarar esta investigación de Diario del Universo y sobre todo alguna proximidad, María Josefa, alguna cercanía con altos personeros del Consejo de la Judicatura, incluso algún grado de parentesco menor, pero que de alguna manera los relaciona, los vincula. Le propongo una segunda parte de este trabajo periodístico en donde también se determina que 2 de las mayores obras levantadas durante la emergencia judicial habrían elevado significativamente su valor original. Así es, nos referimos a los complejos Florida y Valdivia. Según publica el Diario El Universo, varios contratistas de otras obras civiles estarían vinculados al entonces presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, Paulo Rodríguez. Aquí algunos datos detrás de esta emergencia judicial. La remodelación del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Guayas tuvo un costo de 20.8 millones de dólares y estuvo a cargo de la empresa CIC Constructores. En la nómina de dicha empresa durante la obra destaca la investigación de Diario El Universo. Constan Patricio y Eduardo Naranjo Molina, Javier y Andrés Naranjo Cuello y Franklin Naranjo Díaz, primos del expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Paulo Rodríguez.
Patricio Naranjo aceptó que fue superintendente de la obra hasta el 12 de enero de 2014, pero negó su parentesco con Rodríguez. El funcionario, por su lado, reconoció en una entrevista vía correo electrónico con El Diario que Naranjo es su primo en segundo grado y que la constructora le informó que fue contratado en virtud de su experiencia y méritos. Recalcó además que ni el Pleno ni alguno de sus miembros participó de la selección de proveedores. En otra publicación, el matutino destacaba los supuestos incrementos en los costos finales de las dos obras de infraestructura física más grandes de la ciudad de Guayaquil, en cifras superiores a un 80%. Aquí los ejemplos. En el complejo judicial Guayaquil Norte, en la Florida, el contrato inicial establecía un costo de 34.7 millones de dólares, pero un informe de la Judicatura de abril de 2014 estimaba que su valor final ascendería a 64.18 millones, el 84,4% más de lo calculado inicialmente. El contrato para el complejo judicial Guayaquil Norte se dio a finales de 2011, gestión del Consejo de la Judicatura de Transición. El anterior director general, Mauricio Jaramillo, adjudicó directamente a la constructora Alesmart. Un año después, Jaramillo firmó un contrato complementario por 11.8 millones de dólares. La medida se tomó porque, según constan en el contrato, se adjudicaron nuevos rubros durante la ejecución. La nueva directora general del CNJ, Doris Gallardo, dio un tercer contrato a Alesmart bajo el régimen de emergencia. Así, el precio de la obra subió a 55.67 millones de dólares. Incluso la Judicatura planearía firmar un pago adicional que elevaría el costo a 64.18 millones de dólares. Es información por confirmar. Por otro lado, el complejo Guayaquil Sur, en la Valdivia, fue contratado inicialmente por 7.86 millones de dólares, pero la Judicatura estimó en su informe final que su costo ascendería a 14.59 millones, es decir, un 85,62% más de su valor original. La obra fue adjudicada al contratista Adocasa por 7.86 millones como monto original. Luego hubo un contrato complementario por 2.74 millones y finalmente Doris Gallardo, directora general del CNJ, suscribió un tercer contrato por 993 mil dólares. La obra entonces ascendió a 11.62 millones, pero el informe de la Judicatura estima que terminará costando 14.59 millones de dólares. La publicación concluye que la actual directora del CNJ aseguró que los diseños de ambos proyectos judiciales estuvieron mal concebidos y por ende hicieron falta contratos complementarios y otros adicionales, lo que encareció significativamente su valor original. Son los montos de lo que le costó al país las obras más importantes de la reforma judicial. Jorge Rodríguez, 24 horas. Una de las cosas que más llama la atención, Jorge, amigos televidentes, es identificar quién pudo elaborar estos parámetros de referencia para que un edificio inicialmente se crea que cueste 34 millones para que termine costando aproximadamente 64 millones. ¿Tanto pudo costar un edificio o tampoco sabían quienes hicieron inicialmente los trazos y las líneas para la contratación? Ese precio elevado, ¿no, Jorge? Sin duda, y aparte violatorio a la ley de contratación pública, que dice que del proyecto original no puede subir la obra el costo final más de un 70%. Aún así, se hizo vía emergencia con todo lo que hemos descrito en este reportaje. Y sobre todo, María Josefa, preguntarse cómo un edificio nuevo, que costó tanto, cuyo valor cambió en el proceso, se puede dañar tan pronto. Lo que pasó con la subestación del edificio de la Florida, del complejo judicial de la Florida, creo que lo refleja, lo grafica de alguna manera. Así es, y justamente fue una de las investigaciones que 24 horas hizo hace muy pocas horas. Se trata de justamente esta decisión del anterior Consejo de la Judicatura, y es que tras un daño en la superestación eléctrica del complejo de edificios ubicados en la Florida, al norte de Guayaquil, las autoridades estiman que el 19 de septiembre recién, Jorge, pudiera establecerse completamente el servicio de energía. Más de un mes después lo están sufriendo los usuarios. Veámoslo aquí. Poco más de un mes de producido el daño en la subestación eléctrica del complejo judicial de la Florida, y el Consejo de la Judicatura habría encontrado una solución. Para el día 19 de septiembre. Esta solución hemos trabajado desde la semana pasada en conjunto con la empresa eléctrica de Guayaquil. Desde mediados de agosto, los 11 edificios que componen este complejo judicial funcionan con generadoras de energía a diésel. Lo que aún no está claro es a quién le pasarán la factura de los daños, tanto en las celdas de media tensión como los costos del combustible. Entendemos que hay informes ya preliminares, también pronunciamientos del contratista, y será el Consejo de la Judicatura, como administrador del contrato,
quien deberá determinar las responsabilidades del caso. Mientras tanto, la empresa eléctrica es la que reemplaza el aparato. Realmente es una solución que nos está dando la empresa eléctrica para proveer el suministro de energía eléctrico necesario. Lo cierto es que tras los inconvenientes y las quejas que presentaron algunos usuarios, el titular de la Corte Provincial asegura que los compañeros jueces, secretarios, administrativos han puesto de su parte para brindar un servicio oportuno y que en ningún momento pueda ser perjudicado el usuario con la paralización de un servicio público. Ya el presidente del CNJ desde Quito la semana pasada anunciaba se está realizando un peritaje dentro del daño en la subestación eléctrica y que el organismo aún tiene algunas maneras de poder recuperar el costo de esta emergencia. Dependiendo de las responsabilidades que se desprendan del informe técnico y del peritaje, se determinará la cobertura de los mismos, ya sea a través de las garantías o de los descuentos pertinentes que sean los que correspondan a las reparaciones. Así, hasta el próximo 19 de septiembre, el Complejo Judicial de la Florida seguirá operando con plantas individuales hasta que la solución definitiva ponga 100% operativo a este enorme complejo judicial. Jorge Rodríguez, 24 horas. Jorge, a través de plantas individuales están funcionando entonces este edificio. ¿Son de ellos? ¿La alquilan? Sí, son de ellos, son parte del proceso, pero son plantas que estaban allí para emergencia y eso hay que dejarlo claro. Ahora, una operación de 8 o 9 horas al día le cuestan al país en combustible. Ayer el titular del Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas, el doctor Bolívar Vergara, decía, hemos tenido toda la ayuda de Petroecuador. Sí, pero eso va a costarle al Ecuador, al Consejo de la Judicatura, le está costando y habrá que ver a quién le pasan la factura, María Josefa. Sí, y al final del día le cuesta al Ecuador, al país, a nosotros que pagamos los impuestos por las decisiones no acertadas de quienes manejan fondos públicos y de los tres vocales, si no me equivoco, Yávar, Jorge me corrige, Rodríguez y Arias. Arias forma parte del actual Consejo de la Judicatura. Sería interesante lo que ella pueda decir de todos estos procesos de contratación, porque al final del día estuvo dentro del poder de decisión de ese entonces. Y habría que decir también, María Josefa, que una de las recomendaciones de la Veeduría Internacional que encabezaba Baltasar Garzón determinaba precisamente mayor transparencia en todos estos procesos para que la ciudadanía pueda conocer cuánto costaron las obras, cuánto fueron variando los precios, y entiendo que eso es lo que se corrigió y dicho sea de paso, eso es lo que nos ha permitido saber a los ecuatorianos cuánto se pagó por este proceso de reforma judicial. Gracias, Jorge. Lo que nos recuerda que todos los que trabajamos en prensa independiente y hacemos opinión, recibimos, recuerdo cuando sacamos a la luz pública el informe de Baltasar Garzón, justamente sugiriendo al gobierno que sea más transparente en este tipo de contrataciones, recuerdo la típica reacción, que en todo caso esperamos que nunca más se repita y que al final podamos construir un país donde todos nos podamos ayudar en alertarnos por dónde se están tomando decisiones equivocadas. Para eso estamos, María Josefa. Gracias, Jorge, por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Nos tenemos que ir a un corte, pero en nuestros estudios ya está el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco. Él nos planteará las posibles soluciones a los conflictos limítrofes entre la provincia de Guayas y la provincia de Azuay. El país entero, todas las provincias tienen problemas limítrofes. Vamos a empezar por estas provincias. Ya regresamos, quédese con nosotros. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. Empezamos este bloque con el tema conflictos limítrofes. Los territorios en disputa suman los 1.496 kilómetros cuadrados que involucran a provincias y cantones y parroquias. Joana Ramos nos resume esta información sobre el número de estos conflictos. Según el Comité Nacional de Límites Internos CONALI, en el país se identifican 768 conflictos territoriales. De estos, 22 son interprovinciales, 175 cantonales y 571 parroquiales. Manabí tiene un problema con Guayas por Manga del Cura. La provincia de Pichincha tiene 4 conflictos limítrofes, con Esmeraldas por el pueblo La Sexta, con Imbabura por una indefinición jurídica del río Guayabamba, con Santo Domingo por la parroquia Auyuriquim, mientras que con Cotopaxi por el sector denominado Limpio Pungo. La mayoría de estos conflictos ya tienen un acuerdo amistoso, solo falta por solucionar la disputa con Esmeraldas.
Guayas es la provincia con el mayor número de conflictos. Tiene 14 con otras 6 provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Los Ríos, Manabí y Chimborazo. Los territorios en disputa suman 1.496 kilómetros cuadrados. Los conflictos más importantes por extensión son los que se mantienen con Azuay. Ambas provincias reclaman la pertenencia de Putucay y Abdón Calderón. Le sigue Manabí por la zona no delimitada conocida como Manga del Cura. Si los 40.000 habitantes de los poblados en litigio se quedaran fuera de Guayas, la provincia recibiría menos tributos e incluso perdería un asambleísta. Los problemas limítrofes se pueden solucionar de 3 maneras, según la legislación vigente. La primera es de forma amigable, realizando diálogos continuos. Otra alternativa es el arbitraje y una tercera opción, la consulta popular. Guayas inició ya los diálogos para solucionar sus conflictos. Sin embargo, en algunos casos, como en Abdón Calderón, varios de sus habitantes impidieron el ingreso de la maquinaria de la prefectura. Veamos. Así fue recibida la maquinaria de la prefectura del Guayas en su intento por ingresar a Abdón Calderón. Esta es una zona en disputa. Las provincias del Guayas y Azuay reclaman su pertenencia. El pueblo está dividido. Hay quienes quieren ser parte de Azuay y otros que aseguran que Abdón Calderón es y será de Guayas. Abdón Calderón no tiene problema de límite, no, es un problema social, más bien de la gente. Todos tenemos registro en valor, pagamos los impuestos, la luz. Los enfrentamientos de la semana pasada entre la policía y los habitantes de Abdón Calderón dejaron 6 personas detenidas. Sí se ha producido una afectación de territorio de Guayas por parte de la parroquia Molleturo del cantón Cuenca. No es un tema de metros cuadrados de terreno, no es un tema de gente. Otro de los conflictos por resolver es con Manabí, en la zona conocida como Manga del Cura. Por su parte, Manabí decidió conformar un comité cívico provincial de defensa de la Manga del Cura, elaborar un expediente histórico y jurídico y solicitar una audiencia al presidente Rafael Correa para reclamar este territorio. Legalmente vamos a demostrar que estos territorios son Manabí. Manabí no reclama derechos territoriales, sino que reclama derechos de pertenencia. ¿Por qué? Porque progresivamente han ido ocupando sus sectores territoriales con nativos de la provincia de Manabí. Mientras que la pugna por los sectores de Santa Rosa de Agua Clara y Esperanza Alta entre Guayas y Bolívar estaría a punto de solucionarse. Ambos prefectos mantuvieron ya una reunión y expresaron su voluntad política de resolver los conflictos por las zonas no delimitadas. Considero que con Bolívar hay grandes posibilidades de llegar a un acuerdo por la vía de la negociación directa. Hay la predisposición de parte nuestra, como de parte del compañero prefecto del Guayas, de nombrar las comisiones para que ellos ya se sienten a trabajar. Los prefectos tienen hasta el 15 de abril del próximo año para solucionar los conflictos limítrofes. Caso contrario, como establece la ley de fijación de límites, serían destituidos. Por eso los invito a los compañeros prefectos a que nos sentemos a conversar y a que empecemos a formar mesas de trabajo con nuestros equipos técnicos. Joana Ramos, 24 horas. Para hablar más de este tema nos acompaña Paul Carrasco, prefecto de la provincia de la Azuay. Gracias, señor prefecto, por estar aquí. Hoy tiene usted una reunión con el prefecto del Guayas. Déjenos saber qué posibilidades hay de que a través del diálogo pueda resolverse el problema limítrofe. Buenos días, María Josefa. Buenos días a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. A ver, primero debo decir que este prefecto tiene una posición nacional. Yo estoy comprometido con el Ecuador y creo en el diálogo profundo. Así que no creo que hay que empezar a ponernos el casco y la ametralladora de la tierra chica para empezar a enfrentar y dividir. Hay que dar el ejemplo y hay que construir un país en el que la división es lo que nos rige. Hay que construir un país con unidad, comprometidos todos por el Ecuador, primero. Segundo, creo que para nosotros es realmente importante mostrar que hay procesos metodológicos de definición. ¿Sí? Y en esa línea, María Josefa, es importante definir una metodología que nos permita a todos los prefectos resolver los problemas. Es decir, creo que primero deberíamos dejar de lado las intervenciones en los sitios en conflicto. Es decir, alcaldes y prefectos no deberíamos intervenir en los sitios de conflicto interprovincial. Segundo, deberíamos dedicarnos a lo que la ley dice. La ley es explícita. Tenemos que resolver los límites al interior de nuestras provincias, no los límites interprovinciales. Pero eso no quiere decir
que si una vez que tenemos resueltos los temas internos, no podamos hacer una propuesta entre los prefectos. Y esa es la idea que yo tengo al pedirle la cita a Jimmy Jairala para hacer una propuesta metodológica y ver si buscamos un acuerdo y dejamos una propuesta de acuerdo metodológica para que el CONALI y el gobierno nacional luego tengan el camino allanado para resolver el proceso. Ese es el proyecto basado fundamentalmente en el diálogo. Y si eso implica la mediación y de hecho la consulta popular, pues es cuestión de que los prefectos lideremos este proceso comprometidos con el Ecuador y encontremos una propuesta de solución interna primero y luego externa. Una solución que también pueda satisfacer la voz de la gente. Por ejemplo, lo que pasa en Abdón Calderón, no dejaron entrar la maquinaria de la prefectura del Guayas. Hay sensaciones, divisiones. ¿Cómo van a manejar eso? La percepción de la gente, lo que quiere la gente. Mire, yo creo que la gente tiene que pronunciarse, eso es real, tanto en Guayaquil como en Cuenca como en Manabí, ¿sí? Pero también hay que resolver procesos de direccionamiento histórico de las autoridades. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que también ver la situación estratégica. Es decir, hay lugares que para llegar a su sector más cercano, para tramitología, etcétera, tienen que caminar 1 o 2 días. Entonces hay que buscar la forma de cómo lograr que además del pronunciamiento de la gente se resuelvan varios problemas de infraestructura, problemas estratégicos. Por ejemplo, la disposición transitoria número 1 de la ley de límites dice que aquellos territorios que encuentren soluciones pacíficas deberán ser motivados con obras prioritarias por parte del gobierno nacional, en términos estratégicos. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que si es que logramos soluciones en base al diálogo, comprometidos con el Ecuador, lo importante es que esas obras, y hago un llamado al gobierno nacional, para que se armen una propuesta, ¿sí?, en esos lugares en donde lleguemos a acuerdos pacíficos, para poder hacer estas obras, ¿sí?, estratégicamente definidas. Hoy es su reunión con el prefecto del Guayas. ¿Qué posibilidades hay y cuáles serían las que arreglarían los 2 puntos que básicamente tiene Guayas con Azuay? Mire, yo creo que nosotros con el Guayas primero tenemos una excelente relación, ¿sí? Hemos tenido Cuenca y Guayaquil siempre una muy buena amistad, incluso en términos comerciales tenemos una alianza estratégica. Con Jimmy Jairala hemos tenido buena relación. Yo lo que creo es que las posibilidades son las siguientes. Primero, que dejemos las intervenciones por un lado, por un momento, que el gobierno se haga cargo de las intervenciones en los territorios en conflicto. Segundo, sí, que en esa perspectiva busquemos la posibilidad de encontrar alternativas a través de la mediación y a través también de la consulta popular para que los pueblos se pronuncien. Y tercero, creo que es importante que nosotros firmemos un acuerdo de paz y demos un ejemplo a nivel nacional de que esto no se trata de dividir al país, que por el contrario, el tema de los límites se convierte, ecuatorianos y ecuatorianas, en un proceso de unidad y que demostremos que el Ecuador sí puede estar unido y puede dialogar. Este problema o estos varios problemas que tiene el Ecuador puede eventualmente modificar las rentas al reducir la cantidad de kilómetros de extensión que pueda tener la provincia y también el número de habitantes. Por lo tanto, ¿qué intenciones tienen de arreglar lo más rápido posible? ¿Cuál es su percepción, los prefectos y los gobernadores de las provincias del país? Mire, ya para escasez de recursos en las diferentes prefecturas, sobre todo, lo tenemos. Es decir, realmente existe un déficit para atender las provincias, ¿no? Yo creo que es necesario por ese lado definir cuál es el interés de la gente y por dónde la gente estratégicamente puede recibir mayor cantidad de recursos y de obras. No debe ser un interés del prefecto, no debe haber un interés del alcalde por tener más población o por tener más recursos. Tenemos que analizar cuál es la forma y la metodología por donde la gente se beneficia de mejor manera. Está dimensionado o es necesario dimensionar por donde la gente recibe más recursos. Esa es mi posición. Es una solución vinculada políticamente al 2017.
Por eso, de ahí, para finalizar ya esta entrevista, ¿cuál es la percepción que usted tiene? Bueno, esa es la percepción de los prefectos y del gobernador, pero ¿qué percepción tiene usted del gobierno? ¿El gobierno ha liderado la solución pacífica de la controversia, ha dado los espacios, ha dado el apoyo? Mire, yo lo que reclamo es que creo que el gobierno está, sobre todo el movimiento del gobierno está dividido, ¿no? Y entonces tenemos asambleístas y gobernadores en las diferentes provincias que no contribuyen al proceso de paz y que lo que buscan es una propuesta de enfrentamiento permanente. Yo no sé si es con propósitos electorales o no tienen un control en los territorios y cada uno de los asambleístas, de los representantes del movimiento oficialista buscan protagonismo político. Y yo aquí sí hago un llamado al gobierno nacional. Necesitamos paz y tranquilidad, incluso por beneficio del presidente, para las elecciones próximas. Sería entonces interesante que una sola voz por parte del gobierno central dirija y marque la dinámica que va a tener este proceso, porque pareciera que asambleístas que representan una provincia, gobernadores de una provincia, tienen una postura distinta a otros asambleístas y a otros gobernadores. ¿Sería esa la solución? ¿Una sola voz? Sí, yo creo que la voz debe ser el presidente de la República. Más allá de las diferencias, mi llamado al gobierno nacional es que el presidente marque la línea y que por lo menos en el Azuay nosotros hacemos una tregua en términos políticos, porque lo responsable es cómo beneficiar a la gente con obras, cómo lograr la paz y que los prefectos mostremos al país que los gobiernos locales sí servimos, y servimos para lograr el diálogo, la unidad y el bienestar de la población. ¿Hay alguna predisposición por parte de algún ministro o funcionario de gobierno que se acerque a estos actores, a gobernadores y prefectos y diga, bueno, si vas a llegar a un arreglo, aquí está, inmediatamente tienes los recursos o inmediatamente vamos a construir una obra determinada? ¿Ya hay alguien que va a llegar rápidamente a un arreglo y el gobierno central ya está presente haciendo la obra? Bueno, en nuestro caso, por lo menos en la provincia de la Azuay, no hemos tenido ese acercamiento todavía. Sí, yo creo que a mí me parece importante, efectivamente, que el presidente sea quien lidere este proceso. Y nosotros hemos tomado una decisión, y es una decisión responsable con el pueblo del país. No queremos que se alargue el plazo, ¿sí? Si es que eso pone en riesgo nuestra permanencia en el cargo, no importa, porque lo responsable y lo lógico es que los prefectos busquemos que este país, por definitivo, por siempre, deje de tener como limitación para su desarrollo estos diferendos limítrofes que no nos llevan a ninguna opción positiva para que la gente viva mejor. Sí, y sería interesante también que el gobierno o el que fuera, que se convierta en testigo de la solución pacífica de esta controversia, pueda devolverle a la gente que vive ahí, que reclama abandono por las prefecturas y por los diferentes ministerios, pues obras rápidas, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad histórica, más allá de definir los límites, de apoyar procesos pacíficos. Exactamente. Sí, y por lo menos creo que desde esta prefectura nosotros lo que queremos es que tanto Guayaquil como Cuenca, como Manabí, y hacemos un llamado a todo el país, busquemos la alternativa en el marco de no enfrentamientos, sino de la construcción de una resolución colectiva y sobre todo de paz. Gracias al prefecto de la Azuay por estar aquí con nosotros, y este es un llamado más que tienen todas las autoridades y la sociedad también para buscar una solución pacífica a estas controversias limítrofes. Nos tenemos que ir a un corte, quédese con nosotros, ya volvemos.